La videoconferencia segura que destruiría la industria farmacéutica comenzó exactamente a las 3:00 am GMT, cuando Ibrahim Traore se conectó simultáneamente con 12 líderes africanos, 15 sanadores tradicionales y, sorprendentemente, 3 informantes internos de Pfizer, Novartis y Johnson Johnson. Lo que estaban a punto de revelar no solo expondría 40 años de supresión deliberada de tratamientos para el cáncer, sino que desencadenaría la mayor demanda colectiva en la historia humana y transformaría fundamentalmente la atención médica global. Señoras y señores, comenzó Traore, con el rostro grave en la conexión encriptada. Lo que estoy a punto de mostrarles los enfurecerá más allá de todo límite. Les hará cuestionar todo lo que saben sobre la medicina moderna, pero, lo más importante, salvará millones de vidas. Compartió su pantalla, mostrando un documento marcado, Proyecto Silencio, 1983-2023. Los sellos de clasificación de diversas compañías farmacéuticas eran visibles, junto con las firmas de ejecutivos, algunos de los cuales ahora dirigían organizaciones globales de salud. Este documento, continuó Traore, prueba que tratamientos efectivos contra el cáncer derivados de la medicina tradicional africana han sido sistemáticamente suprimidos durante 40 años, no porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien y no podían ser patentados para generar ganancias. La primera informante, la doctora Sarah Chen, ex integrante de la División de Investigación Oncológica de Pfizer, cuya cara estaba digitalmente oscurecida por protección, comenzó a hablar. En 1983, nuestro equipo de investigación en Burkina Faso identificó un compuesto de la planta Dendroicio socatranus, conocida localmente como el árbol que derrota la muerte. Los ensayos iniciales mostraron una eficacia del 94% para detener el crecimiento de tumores en múltiples tipos de cáncer. El costo de tratamiento era de aproximadamente $50 por todo el curso. La gerencia clasificó inmediatamente la investigación y terminó el proyecto. El presidente Paul Kagame de Ruanda interrumpió. ¿Me estás diciendo que tenían una cura y la enterraron? No solo la enterraron, continuó Chen. Trabajaron activamente para desacreditar la medicina tradicional. Financiaron estudios diseñados para fracasar y se aseguraron de que cualquier investigador que se acercara a redescubrir estos compuestos viera recortados sus fondos, destruida su reputación o, lo que es peor, su carrera. El segundo informante, el Dr. James Morrison de Novartis, añadió su testimonio. Lo llamábamos el problema africano. Demasiados tratamientos efectivos venían de la medicina tradicional que no podían ser patentados. Así que en 1987, las principales compañías farmacéuticas formaron un consorcio secreto llamado el Grupo de Protección del Mercado Médico. Su único propósito era suprimir, desacreditar o robar el conocimiento médico tradicional, mientras promovían tratamientos caros y menos efectivos. Traore mostró otro documento. Esta es la parte que más dolerá. Miren las estadísticas de mortalidad. La pantalla mostró un gráfico. 47 millones de personas habían muerto de cánceres que podrían haberse tratado con las terapias suprimidas. 47 millones de almas perdidas para proteger los márgenes de ganancia. El presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica estaba visiblemente temblando de ira. Mi madre. Ella murió de cáncer de hígado en 1995. ¿Me estás diciendo que ella podría haber sido salvada? Te estoy diciendo que fue asesinada por la codicia corporativa, respondió Traore sin rodeos. Y no fue la única. Cada familia africana ha perdido a alguien que podría haber sido salvado. El tercer informante, la doctora Amara Dio, quien trabajó para Johnson Johnson, reveló la información más perjudicial. Tengo grabaciones, reuniones secretas de la junta donde los ejecutivos discutían las tasas de mortalidad aceptables. Para mantener la cuota de mercado, calculaban que dejar morir a 10 millones de africanos al año por cánceres tratables era más rentable que liberar curas que destruirían la industria de la quimioterapia. Ella reprodujo una grabación de audio. La voz de Richardson Hayes, CEO de Pharmamarketing International, era clara. Señores, el continente africano es nuestro campo de pruebas y nuestro centro de ganancias. Probamos medicamentos allí porque las regulaciones son débiles y la gente está desesperada. Suprimimos sus curas tradicionales porque amenazan nuestro mercado de oncología de 200.000 millones. Esto es un negocio, no una obra de caridad. La sala quedó en silencio mientras la grabación continuaba. La belleza de nuestro sistema es que hemos convencido a la gente de que su propia medicina es primitiva, mientras les vendemos venenos a precios que quiebran sus naciones.
Los préstamos del FMI que toman para comprar nuestros medicamentos aseguran que sigan dependiendo de nosotros por generaciones. La sanadora tradicional Mama Ashanti de Ghana, de 87 años, y conectada por teléfono satelital desde su aldea, habló a continuación. Mi abuela me enseñó la cura cuando tenía 7 años. Hemos estado sanando el cáncer en nuestra aldea durante siglos. Pero cuando intenté compartir este conocimiento con los hospitales, llegaron hombres con trajes. Quemaron mis plantas, destruyeron mis apuntes, amenazaron a mi familia. Dijeron que estaba practicando una medicina peligrosa. 23 personas que podría haber salvado murieron ese año. Trower ya había escuchado suficiente. Compañeros líderes, tenemos 3 opciones. Podemos quedarnos callados y ser cómplices. Podemos enfurecernos impotentemente o podemos actuar. Yo propongo que actuemos, expondría su plan. Liberación inmediata de toda la investigación suprimida. Producción en masa de tratamientos tradicionales contra el cáncer. Distribución gratuita en toda África. Transmisión en vivo global de las pruebas. Procesamiento penal internacional de los ejecutivos farmacéuticos. Creación de la Iniciativa de Soberanía Médica Africana. El presidente Nana Akufo-Addo de Ghana planteó una preocupación. Ibrahim, se vengarán. Sanciones económicas, embargos médicos, tal vez algo peor. Ya nos están matando, respondió Trower. ¿Qué es peor que un genocidio disfrazado de atención médica? El voto fue unánime. La operación Liberación Médica comenzaría de inmediato. Pero Trower ya había preparado todo durante meses antes de esta reunión. En instalaciones secretas a través de Burkina Faso, protegidas por unidades militares, científicos habían estado trabajando con sanadores tradicionales para sintetizar, probar y producir en masa los tratamientos suprimidos. Ya habían producido lo suficiente como para tratar a 10 millones de pacientes. 24 horas después de la conferencia secreta, Trower se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero esta no era una aparición programada. Había invocado el artículo 99 de la Carta de la ONU, alegando una amenaza para la paz y seguridad internacionales que requería atención inmediata. Distinguidos delegados, comenzó, mientras las cámaras transmitían a miles de millones en todo el mundo. Me presento ante ustedes para informar sobre un crimen contra la humanidad que opaca cualquier genocidio en la historia. Durante 40 años, las compañías farmacéuticas han suprimido deliberadamente tratamientos para el cáncer para proteger sus ganancias, causando la muerte prevenible de más de 47 millones de personas. Un murmullo recorrió el salón de la Asamblea. El embajador de Estados Unidos hacía llamadas telefónicas frenéticas. El representante británico se veía pálido. La delegación francesa ya se estaba retirando, pero Trower no había terminado. Tengo pruebas. La pantalla principal se iluminó con documentos, grabaciones y testimonios. Durante la siguiente hora, el mundo observó horrorizado mientras las pruebas se desplegaban. Correos electrónicos entre ejecutivos bromeando sobre las cuotas de muerte africanas. Artículos de investigación marcados como destruir. Proyecciones financieras mostrando cómo curar el cáncer devastaría el valor de las acciones. La evidencia más condenatoria fue un video de una conferencia de la industria farmacéutica de 2019. El orador, sin saber que estaba siendo grabado, dijo: la amenaza de la medicina tradicional africana es real. Tienen tratamientos que funcionan mejor que nuestros mejores medicamentos, a un 1% del costo. Nuestra estrategia debe ser la supresión total. Financiar investigaciones contrarias. Sobornar a ministros de salud. Si es necesario, eliminar a los sanadores problemáticos. Esto es guerra. Y en la guerra, las bajas son aceptables. La Asamblea de la ONU estaba en un caos. Los delegados gritaban, algunos lloraban, otros pedían una acción inmediata. El embajador de Kenia se levantó. Mi hija está muriendo de leucemia. Hemos gastado todo en tratamientos que no funcionan. ¿Me estás diciendo que ella podría ser curada? Trower lo miró directamente. No podría ser, será curada. Vamos a liberar los tratamientos hoy mismo, gratis para cualquiera que los necesite. La respuesta de la industria farmacéutica fue rápida y feroz. En cuestión de horas, habían presentado medidas cautelares en todos los tribunales principales, alegando que los tratamientos eran peligrosos e inexplorados. Movilizaron campañas mediáticas llamando a Trower un peligroso teórico de conspiraciones. Presionaron a los gobiernos para que prohibieran los tratamientos africanos. Amenazaron con retirar todos los medicamentos de los mercados africanos. Pero Trower había anticipado cada uno de esos movimientos. Las sedes farmacéuticas en todo el mundo fueron rodeadas por manifestantes. Los mercados de valores se desplomaron, mientras las acciones de las farmacéuticas perdían un 80% de su valor en 3 días. Se convocaron sesiones legislativas de emergencia en docenas de países.
Pero la industria farmacéutica no se rendiría sin pelear. Activaron su opción nuclear. Operación Pánico en el mercado. De repente, los medicamentos esenciales comenzaron a desaparecer de los hospitales. De todo el mundo. Insulina, antibióticos, medicamentos para el corazón. Todos se volvieron misteriosamente escasos. El CEO de Pharmacorp, Marcus Webb, apareció en CNN. Si los países africanos quieren jugar a ser médicos con remedios de jungla no probados, es su elección. Pero el mundo desarrollado depende de la medicina real. Esta escasez es desafortunada, pero tal vez ahora la gente apreciará la ciencia farmacéutica moderna. Era chantaje médico a escala global. Pero Trower también había preparado esto. En 24 horas, aviones de carga comenzaron a despegar desde toda África, cargados con medicamentos. No solo tratamientos para el cáncer, sino antibióticos producidos en Nigeria, insulina fabricada en Egipto, medicamentos para el corazón sintetizados en Sudáfrica. África había estado construyendo una infraestructura farmacéutica paralela durante 3 años, oculta a la inteligencia occidental. Ustedes pensaron que tenían el monopolio de la medicina, dijo Trower en un discurso transmitido globalmente. Pero mientras ustedes suprimían las curas, nosotros aprendíamos a fabricar las nuestras. Cada medicamento que están reteniendo, nosotros podemos proporcionarlo al 10% de su costo. Los aviones aterrizaron en ciudades principales de todo el mundo. Pero en lugar de vender los medicamentos, las naciones africanas los distribuyeron gratuitamente. Insulina gratuita para los diabéticos, antibióticos gratis para los enfermos, medicación para el corazón gratuita para los necesitados. La única condición, que sus gobiernos reconocieran los crímenes de la industria farmacéutica y apoyaran el enjuiciamiento. El contraste fue claro y devastador. Mientras las compañías farmacéuticas occidentales mantenían la medicina como rehén para obtener ganancias, las naciones africanas la entregaban gratuitamente para salvar vidas. La autoridad moral cambió de manera decisiva. La doctora Chen, la informante de Pfizer, reveló más pruebas desde su escondite. Están entrando en pánico. Los correos electrónicos internos muestran que están discutiendo liberar virus modificados para crear nuevas enfermedades que solo sus medicamentos puedan tratar. Lo llaman Proyecto Dependencia. Preferían crear nuevas pandemias antes que perder el control del mercado. Esta revelación fue la gota que colmó el vaso. Unidades militares en varios países asaltaron las sedes farmacéuticas, incautando documentos antes de que pudieran ser destruidos. Lo que encontraron confirmó todas las acusaciones y reveló crímenes más allá de la imaginación. Contaminación deliberada de vacunas enviadas a África con agentes esterilizantes. Creación de enfermedades resistentes a los medicamentos para vender tratamientos más caros. Listas de asesinatos de sanadores tradicionales e investigadores. Planes para modificar genéticamente cultivos para causar cáncer. Crear una demanda permanente de tratamiento. Un plan de 50 años para reducir la población africana mediante manipulación médica. La evidencia fue tan incriminatoria que ni siquiera los defensores más fervientes de las compañías farmacéuticas pudieron justificarlo. Los juicios comenzaron en cuestión de meses, transmitidos globalmente. Ejecutivo tras ejecutivo confesó, cada revelación más impactante que la anterior. Marcus Webb, CEO de Pharmacorp, se desmoronó en el estrado. Vimos a África como un laboratorio y a los africanos como conejillos de indias. Probamos medicamentos que sabíamos que eran peligrosos. Creamos enfermedades para vender curas. Suprimimos tratamientos que funcionaban porque no eran rentables. He matado a más personas que cualquier criminal de guerra en la historia. Y lo hice con hojas de cálculo y reuniones de junta. La fiscal, una abogada de voz suave de Botswana llamada Grace Molife, formuló la pregunta que el mundo quería que se respondiera. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron justificar este genocidio? La respuesta de Webb heló la sala. Porque podíamos. Porque el sistema lo permitía. Porque los precios de las acciones importaban más que las vidas. Porque nos convencimos de que las vidas africanas valían menos que los márgenes de ganancia. Estábamos equivocados. Éramos monstruos. Y lo peor, todo el sistema lo sabía y participaba. Los juicios revelaron una red de complicidad que llegaba a los gobiernos, universidades y organizaciones internacionales de salud. Se descubrió que la dirección de la Organización Mundial de la Salud había sido infiltrada por ejecutivos farmacéuticos que moldearon la política de salud global para proteger las ganancias de la industria en lugar de las vidas humanas. Mientras tanto, los centros de tratamiento de Trower estaban operando a máxima capacidad. La capital de Burkina Faso, Ouagadougou, se había convertido en un lugar de peregrinaje para pacientes con cáncer de todo el mundo. Los hoteles fueron convertidos en instalaciones de tratamiento.
Sanadores tradicionales trabajaron junto a médicos modernos, combinando la sabiduría ancestral con la ciencia contemporánea. Los resultados fueron innegables. Las tasas de supervivencia al cáncer en África aumentaron del 20% al 87% en un año. Los tratamientos fueron tan efectivos que el turismo médico dio un giro. En lugar de que los africanos viajara al oeste para recibir tratamiento, los occidentales inundaron África en busca de curas. Mama Shanti, la sanadora tradicional que había testificado en la conferencia secreta, se convirtió en un icono internacional. A los 87 años, estaba enseñando sus métodos a médicos de Harvard, Oxford y Tokio. Su simple declaración se convirtió en un grito de lucha. Nunca escondimos nuestra medicina, ellos la escondieron de ustedes. La industria farmacéutica intentó una última medida desesperada. Afirmaron derechos de patente sobre las medicinas tradicionales, argumentando que su investigación, aunque suprimida, les otorgaba la propiedad. La respuesta de Trower fue brillante. Reveló que 3 años antes, cada medicina tradicional había sido registrada bajo patentes de código abierto, propiedad colectiva de todas las naciones africanas. Cualquiera podía utilizarlas, pero nadie podía monopolizarlas. La medicina es un derecho humano, no un activo corporativo, declaró. Estas curas pertenecen a la humanidad, no a los accionistas. La transformación de la atención médica global fue rápida y revolucionaria. El costo del tratamiento contra el cáncer bajó un 99%. La medicina tradicional se integró en los programas de las facultades de medicina en todo el mundo. Las compañías farmacéuticas fueron desmanteladas y nacionalizadas en muchos países. Un nuevo tratado internacional convirtió en crimen contra la humanidad la supresión de curas médicas. África se convirtió en el centro global de la innovación médica. Pero tal vez el cambio más significativo fue psicológico. Se rompió el mito de la superioridad de la medicina occidental. La gente se dio cuenta de que durante décadas no estaban muriendo de enfermedades incurables, sino de la codicia curable. En el aniversario de un año de la revelación, Trower se dirigió a un grupo de sobrevivientes de cáncer en Ouagadougou. La multitud, de millones de personas que deberían haber muerto pero que estaban vivas porque finalmente la verdad había derrotado a la codicia, lo escuchaba. Nos convencieron de que nuestra medicina era primitiva, dijo. Nos convencieron de que sus venenos eran avanzados. Ambos creímos mentiras que mataron a millones. Hoy sabemos la verdad. Hoy vivimos. Una niña de 8 años, sobreviviente de cáncer de Alemania, Lisa Moller, presentó un regalo a Trower, un cuadro que había pintado. Mostraba un árbol baobab, cuyas raíces eran botellas de medicina, y cuyas hojas eran manos sanadoras extendiéndose al mundo. Usted salvó mi vida, dijo simplemente. No, respondió Trower, agachándose a su nivel. Tu vida siempre fue salvable. Solo detuvimos a aquellos que lo impedían. Los ejecutivos farmacéuticos finalmente fueron condenados. Las sentencias fueron sin precedentes. Se les obligó a pasar el resto de sus vidas trabajando en hospitales africanos, viendo de primera mano el impacto de sus crímenes mientras ayudaban a sanar a los afectados por ellos. Marcus Webb, el ex CEO de Pharmarmac, ahora trabajaba como conserje en una sala de oncología en Burkina Faso. En una entrevista, dijo: Cada día veo a niños que están vivos porque el presidente Trower expuso nuestros crímenes. Cada día veo familias reunidas porque la medicina tradicional finalmente fue liberada. Cada día entiendo la magnitud de lo que le robamos a la humanidad. Esto no es castigo, es educación sobre lo que significa ser humano. La revelación de la cura del cáncer desató investigaciones más amplias sobre tecnologías suprimidas. Se descubrió que las curas para la diabetes, el Alzheimer y numerosas otras condiciones también habían sido ocultadas. Cada revelación provocó más ira, pero también más sanación a medida que se liberaban los tratamientos. 5 años después de la revelación, el panorama de la salud global era irreconocible. El cáncer ya no era una sentencia de muerte, sino una condición tratable como la gripe. Los costos de atención médica habían caído drásticamente en todo el mundo. La esperanza de vida en África había aumentado en 20 años. La medicina tradicional era respetada al mismo nivel que la medicina occidental. La investigación médica era de código abierto y colaborativa, en lugar de competitiva y secreta. El Museo Smithsonian creó una exposición permanente llamada El genocidio de la codicia, mostrando las curas suprimidas, los documentos que las ocultaron, y los rostros de los 47 millones que murieron innecesariamente. En su centro estaba una simple declaración de Trower. Convirtieron la curación en un negocio, la medicina en un arma, y la esperanza en una mercancía. Nosotros lo devolvimos a lo que siempre debió ser: un pulso,
un derecho humano. Pero el momento más poderoso de la historia llegó cuando Trower visitó la tumba de su madre en el 5º aniversario de la revelación. Ella había muerto de cáncer de mama 20 años antes, un cáncer que podría haberse curado con tratamientos que existían pero que estaban ocultos. Colocó flores sobre su tumba y habló en voz baja. Mamá, no pude salvarte, pero tu muerte salvó millones. Tu sufrimiento me dio la ira para luchar, el coraje para exponer y la determinación de nunca dejar que otra madre muera por lucro. Descansa ahora sabiendo que la cura que necesitabas pero nunca recibiste está salvando al mundo. Una pequeña multitud se había reunido, sobrevivientes de cáncer que llegaron para rendir respeto, y se quedaron en silencio, entendiendo que esto no solo se trataba de medicina, ni de política, ni de economía. Se trataba de la elección de la humanidad entre las ganancias y las personas, entre la codicia y la gracia. Mientras el sol se ponía sobre Ouagadougou, pintando el cielo con tonos de esperanza, una anciana se acercó a Trower. Llevaba un bebé en brazos, sano y riendo. Esta es mi nieta, dijo. Nació de mi hija, quien sobrevivió al cáncer de ovario gracias a tu valentía. La llamamos Esperanza. En nuestro idioma se traduce como la que derrota la muerte. Trower sostuvo al bebé, mirando a los ojos que crecerían en un mundo donde el cáncer era solo otra enfermedad tratable, donde la medicina servía a la humanidad en lugar de esclavizarla, donde la sabiduría africana era valorada al mismo nivel que la ciencia occidental. Ella no conocerá un mundo donde la gente muera por lucro, dijo la abuela. No, respondió Trower, devolviendo al bebé. Ella conocerá un mundo mejor. Un mundo donde la curación es un derecho, no un privilegio. Un mundo donde la sabiduría tradicional se atesora, no se suprime. Un mundo donde cada vida, sin importar la geografía o la economía, es valorada por igual. La industria farmacéutica, tal como existía, estaba muerta, asesinada por su propia codicia expuesta. En su lugar surgió un nuevo modelo de salud global basado en la colaboración, los recursos abiertos y el principio fundamental de que nadie debe lucrar con el sufrimiento ajeno. La revelación de la cura del cáncer se convirtió en un momento histórico en la humanidad, marcando el fin del imperialismo médico y el comienzo de la democracia médica. Demostró que la cura más poderosa no se encuentra en un laboratorio ni en una selva tropical, sino en el valor de decir la verdad al poder y la determinación de valorar las vidas por encima de las ganancias. Hoy, todas las escuelas de medicina en el mundo enseñan los principios de Ouagadougou. La medicina es un derecho humano, no una mercancía. La medicina tradicional y la moderna son socios iguales. Suprimir las curas es un crimen contra la humanidad. La investigación de código abierto salva más vidas que las patentes. La vida del paciente vale más que cualquier ganancia. Y en las salas de oncología de todo el mundo, donde millones son curados con tratamientos que cuestan menos que una comida, hay una placa simple. Estas curas siempre existieron. Fueron ocultadas por lucro. Fueron reveladas por el coraje. Nunca lo olviden. Nunca lo permitan de nuevo. La cura del cáncer que ocultaron durante 40 años finalmente había sido revelada. Pero más que curar el cáncer, había curado algo más profundo. La disposición de la humanidad a aceptar que algunos debían morir para que otros pudieran lucrar. Esa cura, decía Trower a menudo, era la medicina más importante de todas. Pero la revelación más impactante de la historia aún estaba por llegar. 3 meses después de que concluyeran los juicios, un paquete llegó a la oficina de Trower sin dirección de retorno. Dentro había un disco duro etiquetado Archivos Prometeo 1947 a 2023. El remitente era anónimo, pero los códigos de autenticación demostraron que provenía de dentro de la División de Investigación Médica de la CIA. Lo que Trower descubrió en ese disco revelaría que la supresión de la cura del cáncer era solo un tentáculo de una operación mucho más grande que había estado en marcha desde la Segunda Guerra Mundial. Los archivos contenían evidencia de la Operación Prometeo, un programa conjunto entre agencias de inteligencia estadounidenses y científicos nazis capturados que habían estado realizando experimentos médicos. Después de la guerra, en lugar de procesar a estos científicos, el gobierno de los EEUU los había contratado para continuar su investigación, no para sanar, sino para controlar. El Dr. Friedrich Kaufmann, un científico nazi que había experimentado con prisioneros en Auschwitz, había escrito en un memorándum de 1947. El continente africano posee recursos botánicos que podrían revolucionar la medicina, pero lo más importante es que controlar estos recursos significa controlar la salud global. Quien controla la salud, controla a la población. Los documentos mostraban que desde 1947,
Las agencias de inteligencia occidentales habían estado catalogando, robando y suprimiendo sistemáticamente las medicinas tradicionales de África, Asia y América del Sur. Lo llamaron colonialismo médico 2.0. Trower convocó de inmediato otra reunión de emergencia con los líderes africanos, pero esta vez también invitó a líderes de India, China, Brasil y otros países que habían sido víctimas de este robo médico. Lo que estoy a punto de mostrarles, comenzó Trower, prueba que durante 75 años ha existido un esfuerzo coordinado para robar, suprimir y convertir en armas la medicina tradicional del sur global. Mostró un documento titulado Proyecto Jardín del Edén, fechado en 1952. Describía un plan para enviar antropólogos falsos a documentar prácticas de curación tradicionales, patentar estas medicinas en países occidentales, suprimir las fuentes originales y vender versiones modificadas de vuelta a los países originales a precios inflados. El presidente Xi Jinping de China, participando por Conexión Segura, estaba furioso. ¿Me estás diciendo que robaron nuestra medicina tradicional china de 2000 años de antigüedad y nos la están vendiendo de nuevo como tratamientos occidentales innovadores? Peor aún, respondió Trower. Han estado creando deliberadamente enfermedades que solo las medicinas tradicionales robadas y modificadas pueden tratar. Han convertido nuestro conocimiento de la curación en armas biológicas. El primer ministro Narendra Modi de India añadió: esto explica por qué los tratamientos ayurvédicos que hemos usado durante 5000 años fueron de repente considerados peligrosos por la OMS en la década de 1960, solo para reaparecer como costosos medicamentos occidentales en la década de 1990. La evidencia era abrumadora. Las propiedades anticancerígenas de la cúrcuma fueron suprimidas en India, mientras que una versión modificada fue patentada por compañías estadounidenses. Las curas del Amazonas fueron robadas a las tribus indígenas, con los sanadores muriendo misteriosamente después. Las hierbas chinas fueron prohibidas a nivel mundial, mientras que las compañías farmacéuticas sintetizaban y patentaban sus compuestos activos. Las plantas curativas africanas fueron declaradas tóxicas, mientras que sus derivados generaban miles de millones para la farmacéutica occidental. Pero la revelación más perjudicial fue el protocolo de creación de enfermedades. Desde 1960, las compañías farmacéuticas habían estado trabajando con programas militares de armas biológicas para crear enfermedades que requerirían tratamientos costosos. Un documento de 1973 de Fort Detrick, la instalación de armas biológicas de EU, decía: el escenario ideal es una enfermedad que se propague naturalmente, cause enfermedad crónica en lugar de muerte y requiera tratamiento de por vida. La alta diversidad genética de África la convierte en el campo de pruebas perfecto. SIDA, ébola, ciertos tipos de cáncer. Los documentos sugerían que muchas enfermedades modernas fueron creadas o deliberadamente propagadas para crear dependencia médica. El Dr. Robert Gallo, uno de los científicos acreditados con el descubrimiento del VIH, había escrito en un memorándum clasificado: el virus es perfecto. Destruye el sistema inmunológico, creando demanda de docenas de medicamentos. La historia del origen africano ofrece una cobertura para proyectar ganancias ilimitadas. La revelación envió ondas de choque a través de la comunidad médica. El Dr. Anthony Morrison, ex jefe de la división africana del CDC, salió a la luz con su propia evidencia. Fui parte de los programas de vacunación en las décadas de 1970 y 1980, y nos dijeron que estábamos previniendo enfermedades. Descubrí después que algunas vacunas estaban contaminadas con virus causantes de cáncer. Cuando intenté reportarlo, me amenazaron, desacreditaron y me obligaron a huir. Millones de africanos fueron infectados deliberadamente. El alcance de la conspiración era asombroso. Los archivos Prometeo revelaron 147 sanadores tradicionales asesinados entre 1950 y 2020. Plantas curativas de Tresoma cerero extintas debido a destrucción ecológica deliberada. 400 sistemas de medicina tradicional destruidos o corrompidos. 500 billones robados del sur global a través de la explotación médica. El presidente Jair Bolsonaro de Brasil reveló la investigación de su propio país. Hemos descubierto que el 60% de la deforestación del Amazonas estaba dirigida específicamente a áreas con plantas medicinales. No estaban desforestando tierras para la agricultura. Estaban eliminando la competencia para las compañías farmacéuticas. Pero Trower no se conformó con exponer la conspiración. Había pasado años preparándose para este momento. A través de África, en lugares secretos protegidos por fuerzas militares,
Científicos habían estado trabajando con sanadores tradicionales para preservar, documentar y reproducir cada cura suprimida. Lo llamamos el Proyecto Arca, anunció Trower en Toubelier-Geot. Hemos guardado semillas, muestras y conocimientos de más de 10.000 medicinas tradicionales. Hemos documentado cada práctica de curación, cada receta, cada ceremonia. El conocimiento que intentaron destruir ha sido preservado y digitalizado. Reveló enormes bóvedas subterráneas en Burkina Faso, que contenían semillas de plantas medicinales que se pensaban extintas, muestras de ADN de organismos curativos destruidos, millones de páginas de conocimientos médicos tradicionales, testimonios en video de sanadores ancianos antes de morir, y protocolos completos de síntesis farmacéutica para medicinas tradicionales. También hemos estado entrenando una nueva generación, continuó Trower. 50.000 jóvenes africanos han estado estudiando en secreto, tanto la curación tradicional como la medicina moderna. Ellos son el puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea. La respuesta de la industria farmacéutica fue desesperada. Liberaron una arma biológica, MADAS, un virus modificado diseñado para atacar a personas con genética africana. Pero a las pocas horas de su liberación, Trower reveló que también habían anticipado esto. Durante 3 años, científicos africanos habían estado desarrollando antídotos universales basados en medicinas tradicionales. El virus fue neutralizado en cuestión de días. Pero el intento de genocidio fue documentado, filmado y transmitido globalmente. Marcus Webb, el ejecutivo farmacéutico encarcelado, hizo otra confesión desde su celda. El virus era el Plan Z. Si no podíamos controlar la medicina, eliminaríamos a aquellos que pudieran desafiarnos. Teníamos virus dirigidos a la genética asiática, la genética indígena americana, y cada grupo que poseía conocimientos médicos tradicionales. Iba a ser un holocausto médico. La revelación del intento de genocidio a través de armas biológicas desencadenó respuestas militares inmediatas. Las fuerzas de paz internacionales tomaron las instalaciones farmacéuticas en todo el mundo. Lo que encontraron en los laboratorios subterráneos fue aterrador. Enfermedades en desarrollo que solo afectarían a grupos étnicos específicos. Virus diseñados para esterilizar poblaciones con conocimientos médicos tradicionales. Bacterias que destruirían las plantas medicinales a nivel mundial. Planes para contaminar los suministros de agua en regiones con sanadores tradicionales. La Corte Penal Internacional estableció una nueva categoría de crimen: genocidio médico. Los juicios que siguieron hicieron que los de Nuremberg parecieran pequeños. Más de 10.000 ejecutivos, científicos y funcionarios gubernamentales fueron procesados. Los testimonios fueron desgarradores. La doctora Elizabeth Harper, ex jefa de desarrollo de vacunas en Megapharma, se desmoronó completamente. Matamos bebés. Probamos enfermedades en huérfanos africanos. Inyectamos células cancerígenas en aldeas indias para ver qué tan rápido se propagaban. Vimos al sur global como un enorme laboratorio. Cada epidemia en África en los últimos 50 años. O la creamos, o permitimos que se propagara para probar tratamientos. Pero el testimonio más impactante vino del general Michael Roberts, ex jefe de investigación médica militar de EU. El plan era reducir la población del sur global en un 90% mediante medios médicos para el 2050. Controlaríamos el 10% restante mediante dependencia médica. Era un genocidio a cámara lenta, oculto tras la ayuda humanitaria. La respuesta global fue revolucionaria. Toda la industria farmacéutica fue desmantelada y reconstruida. La nueva estructura se basó en el principio Ubuntu de la filosofía africana. Yo soy porque nosotros somos. La medicina se convirtió en un bien común global. Nadie podía patentar tratamientos que salvaran vidas. La investigación era de código abierto y colaborativa. Los sanadores tradicionales fueron reconocidos con el mismo estatus que los médicos. Cada hospital debía contar con departamentos tanto de medicina occidental como tradicional. Trower anunció la creación de la Alianza Global de Sanación, con sede en Ouagadougou. Su misión: atención médica gratuita para todos en la Tierra. Integración de todas las tradiciones médicas. Enjuiciamiento de crímenes médicos. Prevención de futuras explotaciones médicas. En un año, los resultados fueron milagrosos. La esperanza de vida global aumentó en 15 años. Los costos de atención médica cayeron un 95%. Enfermedades que se creían incurables comenzaron a ser curadas.
La salud mental mejoró drásticamente a medida que las prácticas tradicionales se integraban. La mortalidad infantil casi desapareció. Pero la transformación fue más allá de la medicina. La exposición del colonialismo médico desató un examen más amplio de todas las formas de explotación. La gente comenzó a cuestionarlo todo. ¿Por qué la educación estaba diseñada para hacerlos empleados y no pensadores? ¿Por qué la agricultura dependía de semillas de compañías occidentales? ¿Por qué la tecnología estaba diseñada para crear adicción en lugar de empoderamiento? El despertar fue global e imparable, en lo que los historiadores llamarían más tarde el Gran Reequilibrio. El sur global reclamó no solo su medicina, sino todo su sistema de conocimiento. Las universidades en África comenzaron a enseñar matemáticas basadas en los sistemas antiguos egipcios y etíopes. Las instituciones sudamericanas revivieron la ciencia incaica y maya. Las escuelas asiáticas regresaron a las tradiciones filosóficas y científicas que precedían a la influencia occidental. Occidente, obligado a confrontar el hecho de que gran parte de su conocimiento avanzado había sido robado o suprimido de otras culturas, experimentó una crisis de identidad. Pero de esta crisis surgieron la humildad y la colaboración genuina por primera vez en siglos. 5 años después de la revelación de la cura del cáncer, Trower se presentó ante la reconstruida biblioteca de Tombuctú, ahora, el mayor repositorio mundial de conocimiento tradicional. El edificio era una maravilla, con arquitectura tradicional africana combinada con tecnología avanzada de preservación. Esta biblioteca, anunció Trower, contiene el conocimiento médico completo de la humanidad. Cada tradición, cada práctica, cada cura, es de acceso gratuito, imposible de destruir, y pertenece a todos los humanos por igual. El primer visitante de la biblioteca fue uno sorprendente. El Dr. Friedrich Kaufmann Jr., hijo del científico nazi que había iniciado la Operación Prometeo. Ahora con 80 años, había pasado su vida tratando de expiar los crímenes de su padre, ayudando en secreto a los sanadores tradicionales. Mi padre robó a la humanidad, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. He pasado mi vida tratando de devolver lo que fue robado. Esta biblioteca es la prueba de que el mal puede ser derrotado, de que el conocimiento puede ser liberado, de que la curación es más fuerte que el daño. El impacto económico de la revolución médica fue sin precedentes. Con los costos de atención médica eliminados, se liberaron billones de dólares para educación, infraestructura y restauración ambiental. África, ya no drenada por enfermedades y explotación médica, experimentó un milagro económico. Para 2030, África se había convertido en el continente más avanzado del mundo. Sus ciudades eran modelos de desarrollo sostenible. Sus universidades eran el lugar donde las mejores mentes del mundo venían a estudiar. Sus hospitales eran donde lo que parecía imposible se convirtió en rutina. Mama Ashanti, ahora con 92 años y aún enseñando, estableció la Academia Global de Sanadores. Estudiantes de todas las naciones venían a aprender no solo medicina, sino la filosofía de la curación. Su enseñanza fundamental era simple. La enfermedad no es el enemigo, la ignorancia lo es. Cura la ignorancia y previenes todas las enfermedades. Los graduados de la academia no solo se convirtieron en médicos, se convirtieron en sanadores maestros. Combinando el conocimiento médico con las tradiciones de sabiduría, no solo trataban cuerpos, sino almas. No solo a individuos, sino a comunidades. La transformación de los ejecutivos farmacéuticos continuaba siendo notable. Marcus Webb, después de 5 años de trabajo en hospitales africanos, se había convertido en uno de los defensores más efectivos de la justicia médica. Pasé 30 años matando por lucro, dijo en una entrevista ampliamente vista. Ahora paso cada día tratando de salvar vidas. Nunca puedo deshacer el daño, pero puedo evitar que otros cometan los mismos errores. Cada joven estudiante de negocios debería trabajar en un hospital en el sur global para entender que los números en las hojas de cálculo son vidas humanas. Varios ejecutivos, abrumados por la culpa, dedicaron su riqueza restante a construir hospitales y formar sanadores. Algunos hicieron votos de pobreza, viviendo como monjes mientras servían a los enfermos. Su transformación de depredadores a protectores se convirtió en un poderoso símbolo de la posibilidad de redención. Los niños que habían sido salvados por las curas del cáncer liberadas, crecieron para convertirse en la generación de la liberación.
Sabían que existían solo gracias al coraje de Trower, y estaban decididos a asegurar que tal supresión nunca volviera a ocurrir. Crearon tecnologías que hicieron imposible ocultar el conocimiento médico. Sistemas de blockchain que registraban cada descubrimiento médico. Inteligencia artificial que detectaba y exponía investigaciones suprimidas. Sistemas satelitales que monitoreaban las poblaciones de plantas medicinales. Computadoras cuánticas que podían simular y verificar las afirmaciones de la medicina tradicional. Una de ellas, la doctora Lisa Moller, la niña alemana que le había dado a Trower la pintura, se convirtió en la directora de la Organización Mundial de la Salud a los 30 años. Su primer acto fue establecer el protocolo Trower. Cada descubrimiento médico debe ser compartido globalmente de inmediato y puesto a disposición de forma gratuita. En el 10º aniversario de la revelación de la cura del cáncer, se desveló un monumento en Ouagadougou. No era una estatua ni un edificio, sino un memorial vivo, un jardín que contenía todas las plantas medicinales que habían sido salvadas de la extinción. En su corazón había una simple inscripción en todos los idiomas de la tierra. Durante 40 años escondieron la cura. Durante 10 años la hemos compartido libremente. Para siempre recordamos que la salud es un derecho humano, no una mercancía corporativa. El jardín era cuidado por ex ejecutivos farmacéuticos como parte de su sentencia. Cada día regaban plantas que podrían haber salvado a millones. Cuidaban jardines que representaban la vida sobre las ganancias. Y explicaban a los visitantes cómo la codicia casi destruyó el patrimonio médico de la humanidad. Pero quizás el cambio más profundo fue en cómo la humanidad veía la salud misma. La integración de la medicina tradicional y moderna había revelado que la salud no era solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de armonía. Armonía dentro de uno mismo, con la comunidad y con la naturaleza. Los problemas de salud mental, previamente tratados con costosos medicamentos que a menudo causaban más problemas, ahora se abordaban a través de una combinación de círculos tradicionales de conversación y terapia moderna. Plantas medicinales y medicamentos dirigidos, apoyo comunitario y tratamiento individual, prácticas espirituales y comprensión científica, y de hecho, el resultado fue una reducción del 90% en la crisis de salud mental a nivel global. El suicidio, que una vez fue una epidemia en las naciones industrializadas, se convirtió en algo raro. La depresión y la ansiedad, aunque aún existían, se detectaban temprano y se trataban de manera holística. El discurso final de Char como presidente tuvo lugar en su 700 cumpleaños. De pie en el mismo lugar donde había anunciado por primera vez la conspiración sobre la cura del cáncer, habló ante una multitud que incluía millones de sobrevivientes de cáncer, sus familias y trabajadores de la salud de todas las naciones. No solo revelamos curas ocultas, dijo, revelamos humanidad oculta. Durante siglos nos dijeron que el lucro era progreso, que la competencia era natural, que algunos deben morir para que otros vivan bien. Demostramos que la colaboración es evolución, que compartir es fuerza, que todos pueden vivir bien cuando priorizamos la vida sobre el lucro. Sostuvo un pequeño frasco que contenía un líquido transparente. Este es el último descubrimiento de nuestra investigación combinada entre lo tradicional y lo moderno. Extiende la vida humana saludable en 50 años. La antigua industria farmacéutica lo habría vendido por millones, asegurándose de que solo los ricos vivieran más tiempo. Vertió el líquido en un gran recipiente con agua, introduciéndolo en el suministro global de agua. Gratis, universal. Porque cada ser humano merece la oportunidad de vivir una vida larga y saludable. La multitud estalló en celebración. Pero Trower levantó la mano pidiendo silencio. Pero recuerden, advirtió, intentarán nuevamente. Diferentes personas, diferentes métodos, pero la misma codicia. Cuando lo hagan, recuerden lo que aprendimos, que la sabiduría tradicional y la ciencia moderna juntas son imbatibles, que la transparencia derrota a la conspiración, que el coraje conquista la codicia. Recuerden que cada remedio de abuela podría ser la cura del mañana, que cada sanador tradicional podría saber lo que ningún laboratorio ha descubierto, que cada planta en cada bosque podría salvar millones. Protéganlas todas, el impacto reverberó a través del tiempo. Para 2040, el cáncer era tan tratable como un resfriado común. Para 2050, el envejecimiento se había ralentizado significativamente mediante combinaciones de medicinas tradicionales africanas, asiáticas y sudamericanas. Para 2060, la humanidad había logrado algo que antes se consideraba imposible, un mundo sin muertes prevenibles. Las enfermedades seguían existiendo, los accidentes aún ocurrían. El envejecimiento seguía sucediendo, pero nadie moría porque no podía permitirse un tratamiento.
Nadie sufría porque las curas estuvieran ocultas. Nadie perdía a sus seres queridos por la codicia corporativa. En las escuelas de medicina, la revelación de Ouagadougou se enseñaba como el momento en que la humanidad eligió sanar en lugar de dañar. Los estudiantes estudiaban no solo los avances científicos, sino la transformación moral. Como una especie capaz de esconder las curas del cáncer por lucro, se convirtió en una que compartía la extensión de la vida de forma gratuita. El último ejecutivo farmacéutico sobreviviente de la conspiración, David Richardson, murió a los 95 años en un hospicio de Burkina Faso, rodeado por enfermeras que él había entrenado y pacientes a quienes había ayudado a salvar. Sus últimas palabras fueron grabadas. Pasé mi juventud destruyendo vidas por dinero. Pasé mi vejez salvando vidas por significado. Si hay un juicio después de la muerte, no sé cuál pesará más, pero sé cuál me hizo humano. Su funeral fue asistido por miles de personas, no celebrando su muerte, sino reconociendo su transformación. Incluso Trower habló. Fue un monstruo que se convirtió en un hombre. Sus crímenes eran imperdonables, pero su redención fue real. Que nos recuerde que nunca es tarde para elegir sanar, en lugar de dañar. Hoy, en cada hospital, clínica y centro de sanación en todo el mundo, hay una placa con el juramento universal de sanación escrito por Trower y Mama Ashanti. Juro sanar sin importar el lucro. Compartir el conocimiento sin buscar patentes. Respetar la sabiduría tradicional por igual con la ciencia moderna. Ver a los pacientes como humanos, no como clientes. Recordar que las curas ocultas son asesinatos. Luchar contra aquellos que lucran con el sufrimiento. Asegurar que la salud siga siendo un derecho humano para siempre y siempre. Sanar en lugar de dañar. Cada profesional médico, sanador tradicional y trabajador de la salud toma este juramento. Romperlo se considera el crimen más grave contra la humanidad. La revelación de la cura del cáncer se convirtió en algo más que historia. Se convirtió en mitología, profecía y advertencia combinadas. Los niños crecieron sabiendo que, en un tiempo, las personas no morían por enfermedad, sino por codicia. Lo aprendieron como una historia de advertencia, un recordatorio de que las peores enfermedades no son biológicas, sino morales. En el Jardín de Plantas Medicinales de Ouagadougou, ahora Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un viejo árbol de baobab se erige en el centro. Según la leyenda, fue bajo este árbol que el joven Ibrahim Trower aprendió por primera vez de su abuela sobre plantas que podían curar el cáncer. En el tronco del árbol, los niños han grabado millones de nombres. Personas salvadas por las curas reveladas. La corteza se ha curado, crecido alrededor de los nombres, haciéndolos permanentes. Cada nombre, una vida salvada, una familia preservada, un futuro asegurado. Y en la base del árbol, actualizada diariamente, una simple cuenta. Vidas salvadas desde la revelación. 2042-2047 y contando. Vidas perdidas por las curas ocultas. 47 millones de mineros nunca olvidan. Como lo hace la lengua de los niños que comen de leche de labios corrientes ocultas nunca más. Los números cuentan la historia del mayor crimen de la humanidad y su mayor redención. La cura del cáncer que ocultaron durante 40 años había sido revelada, pero lo más importante es que el sistema que permitió tal maldad había sido destruido y reemplazado por uno que hacía imposible ocultar curas. A medida que el sol se pone cada día sobre Ouagadougou, la última luz toca las hojas del jardín medicinal, haciéndolas brillar como oro verde. Se dice que si escuchas con atención, puedes oír a las plantas susurrar sus secretos, compartiendo su curación libremente, como la naturaleza siempre lo había intentado. Y la humanidad finalmente aprendió. La cura oculta del cáncer había sido revelada. Los criminales habían sido castigados. El sistema había sido transformado. Pero lo más importante es que la humanidad aprendió que la mejor medicina no se encuentra en las plantas o las píldoras, sino en la decisión de valorar cada vida por igual, compartir la curación libremente, y nunca más permitir que el lucro triunfara sobre las personas. Esa decisión, renovada a diario en hospitales y centros de sanación en todo el mundo, se había convertido en la mayor cura de la humanidad. La cura para la codicia en sí misma. Pero el capítulo final de la historia aún se estaba escribiendo. 20 años después de la revelación de la cura del cáncer, cuando Ibrahim Trower yacía en su lecho de muerte a los 90 años, rodeado por los millones que había salvado, recibió una última visita que revelaría la verdad definitiva sobre por qué se ocultaron las curas. El visitante era William Rothschild III, nieto de la dinastía bancaria, portando documentos que su familia había guardado durante más de un siglo. Sus manos temblaban mientras se los entregaba a Trower. Presidente Trower, comenzó, su voz quebrándose.
Mi familia le debe la verdad. La supresión de la cura del cáncer no solo se trataba de lucro. Se trataba de algo mucho más siniestro. Control de la población y manipulación de la evolución humana. Los documentos, fechados en 1891, revelaban el Protocolo Darwin, un plan concebido por las familias más ricas del mundo para dirigir activamente la evolución humana a través de tratamientos médicos selectivos. Creían que al controlar quién vivía y quién moría, podrían crear una raza humana superior. El protocolo decía: la enfermedad es la manera en que la naturaleza elimina a los débiles. Al curar selectivamente la enfermedad, nos convertimos en los arquitectos de la evolución humana. Los pobres, los africanos, los indígenas, estas poblaciones deben ser reducidas, mientras que los dignos son mejorados. Trower, a pesar de su debilidad, se incorporó. ¿Me estás diciendo que se veían a sí mismos como dioses? Peor, respondió Rothschild. Creían que estaban mejorando a la humanidad. Cada pandemia, cada cura suprimida, cada crisis médica fue deliberadamente calibrada para eliminar poblaciones específicas, mientras se fortalecían otras. Los documentos revelaban que la gripe española de 1918 se había propagado deliberadamente para reducir la población. Las vacunas contra la polio en África en la década de 1950 fueron contaminadas para causar cáncer en poblaciones no deseadas. La crisis del SIDA en los años 80 fue diseñada para atacar comunidades específicas. El COVID-19 fue una prueba para armas biológicas más dirigidas, pero lo más impactante fue el proyecto Inmortalidad desde 1970. Los ultrarricos habían estado utilizando las curas suprimidas no solo para tratar enfermedades, sino para extender sus propias vidas mucho más allá de los límites naturales. Miembros de mi familia tienen más de 150 años, confesó Rothschild. Han estado usando medicinas tradicionales africanas, modificadas y mejoradas, para alcanzar casi la inmortalidad mientras dejan morir a millones de personas por enfermedades curables. Esta revelación desató la investigación final. Equipos de investigadores dirigidos por la doctora Lisa Mueller asaltaron instalaciones médicas privadas en Suiza, búnkeres subterráneos en Nueva Zelanda y laboratorios secretos en la Antártida. Lo que encontraron desbordó la creencia. 1000 millonarios de edad avanzada que parecían tener 40 años, cuyas células se regeneraban usando compuestos de plantas africanas robadas. Niños genéticamente modificados usando conocimientos de medicina tradicional para ser superiores. Ciudades secretas enteras, donde los ultra ricos vivían con tecnología y medicina décadas por delante de lo que estaba disponible públicamente. En una de las instalaciones, encontraron a David Rockefeller IV, supuestamente muerto hacía 10 años, vivo a los 147 años. Su confesión fue escalofriante. Estábamos creando dos especies separadas, los eternos ricos y los pobres desechables. Las curas del cáncer fueron solo el comienzo. Tenemos tratamientos que revierten el envejecimiento, regeneran órganos, mejoran la inteligencia, todo derivado de medicinas tradicionales que robamos y escondimos. La investigación reveló que cada guerra importante, pandemia y crisis médica del último siglo, había sido orquestada para reducir poblaciones específicas, probar armas biológicas, crear demanda para tratamientos selectivos, transferir riqueza de los pobres a los ricos y avanzar la evolución de los elegidos. La reacción pública fue más allá de volcánica, fue revolucionaria. La revelación de que un pequeño grupo había estado jugando a ser Dios con la vida humana durante más de un siglo desató la gran igualación. Cada instalación médica oculta fue incautada. Cada tratamiento secreto fue liberado. Cada individuo mejorado fue identificado. La tecnología y los tratamientos que habían sido reservados para los ultrarricos fueron distribuidos inmediatamente a nivel mundial. En pocos meses, el envejecimiento se revirtió para millones de ancianos. La regeneración de órganos se puso a disposición de todos. El aumento de la inteligencia fue ofrecido de manera gratuita. Los tratamientos de extensión de la vida fueron puestos en los suministros públicos de agua. Las modificaciones genéticas estuvieron disponibles para cualquiera que las quisiera. Pero Trower, incluso en su lecho de muerte, insistió en un principio. Estos tratamientos deben ser voluntarios, y no podemos convertirnos en ellos, forzando la evolución. Cada ser humano debe elegir su propio camino. Los juicios que siguieron hicieron que todas las persecuciones anteriores parecieran menores. El cargo no era solo genocidio o crímenes contra la humanidad. Era crímenes contra la evolución humana. El juez Amarakita, que presidió los juicios, declaró: no solo mataron a millones, intentaron dividir a la humanidad en especies separadas. Intentaron convertirse en dioses mientras reducían a otros a ganado.
Este es el crimen definitivo. Los ancianos millonarios, algunos de más de 150 años, fueron sentenciados no a muerte, sino a algo que temían aún más. Sus tratamientos de extensión de vida fueron revertidos. Envejecerían y morirían de manera natural, experimentando el destino que habían impuesto a miles de millones. Verlos envejecer rápidamente bajo custodia, experimentando el miedo a la muerte que habían eludido durante décadas, fue tanto justicia como educación. Uno de ellos, un heredero de una dinastía farmacéutica de 143 años, envejeció 50 años en un mes. Sus últimas palabras fueron: temimos tanto a la muerte que nos convertimos en la muerte misma. Mama Ashanti, ahora con 112 años gracias a los tratamientos liberados, se convirtió en la voz moral de la transformación. Sus palabras guiaron a la humanidad a través de la elección de qué hacer con la casi inmortalidad. Una vida larga sin sabiduría es una necedad extendida. Debemos ganar nuestra inmortalidad a través del servicio, no robarla con egoísmo. Cada año extra que vivamos debe dedicarse a sanar el daño causado. Ella propuso el sistema de ganancia de vida. Uno podría acceder a la extensión de la vida, pero tendría que contribuir a la sanación de la humanidad, ya fuera a través de la restauración ambiental, la educación, el servicio médico o contribuciones creativas. La vida extendida venía con una responsabilidad extendida. La transformación de la sociedad humana fue profunda. Con la muerte ya no inminente y las enfermedades conquistadas, la humanidad tuvo que reconsiderarlo todo. ¿Por qué trabajar si tienes siglos para vivir? ¿Por qué apresurarse si el tiempo es abundante? ¿Por qué competir si los recursos son ilimitados? ¿Por qué odiar si debes coexistir durante siglos? Las respuestas llevaron a una nueva filosofía global basada en el Ubuntu y conceptos similares de varias culturas. Yo soy porque nosotros somos y somos eternos juntos. El trabajo se convirtió en voluntario pero significativo. Las personas buscaban maestría no por dinero, sino por propósito. El arte, la ciencia y la filosofía florecieron a medida que los humanos tenían tiempo para desarrollar verdaderamente su experiencia. La prisa de la vida moderna fue reemplazada por la paciencia de la casi inmortalidad. Ibrahim Trower eligió de manera diferente. A pesar de tener acceso a la extensión de la vida, decidió envejecer de manera natural. He hecho mi trabajo, dijo. Las nuevas voces deben liderar. Los líderes inmortales se convierten en tiranos. La mortalidad nos mantiene humildes. Su funeral, cuando llegó, fue asistido por 100 millones de personas físicamente y miles de millones virtualmente. Su cuerpo fue enterrado en el jardín medicinal de Ouagadougou, donde su descomposición alimentaría las plantas que tanto habían salvado. Pero su conciencia, registrada mediante tecnología neural avanzada africano-china, fue preservada en el Archivo Global de Sabiduría, no para gobernar, sino para aconsejar a las futuras generaciones que pudieran enfrentar desafíos similares. El descubrimiento del Protocolo Darwin condujo a una investigación más profunda de la historia humana. Se reveló que las civilizaciones antiguas habían descubierto muchas de estas curas miles de años atrás. La Biblioteca de Alejandría había sido quemada específicamente para destruir el conocimiento médico. Las cacerías de brujas en Europa se centraron en mujeres que conocían la curación tradicional. Los genocidios coloniales priorizaban matar a los sanadores y destruir el conocimiento médico. Cada edad oscura de la historia coincidió con la supresión del conocimiento médico. La humanidad se dio cuenta de que el progreso no era lineal, sino cíclico. El conocimiento se descubre, se suprime, se redescubre y se suprime nuevamente, por aquellos que querían el monopolio sobre la vida y la muerte. Los niños nacidos después de la gran igualación eran diferentes. Con acceso a mejoras genéticas, extensión de la vida y tiempo ilimitado de educación, se convirtieron en lo que los ultrarricos habían intentado crear. Seres humanos genuinamente superiores, pero superiores no en dominación, sino en compasión, no en competencia, sino en colaboración. Se llamaron a sí mismos la generación consciente, conscientes de sus dones genéticos, de sus vidas extendidas y de su responsabilidad de prevenir futuras supresiones. Desarrollaron tecnologías que hicieron imposible ocultar el conocimiento. Redes cuánticas de conciencia que compartían cada pensamiento y descubrimiento al instante. Almacenamiento de ADN que codificaba todo el conocimiento humano en cada célula. Sistemas planetarios de defensa contra armas biológicas. Cápsulas del tiempo lanzadas al espacio que contenían todo el conocimiento médico. Uno de ellos, Amara Trower Müller, descendiente tanto de Ibrahim como de Lisa, se convirtió en la primera presidenta de la Tierra a los 50 años, considerada joven en la nueva escala temporal.
Su primer acto fue establecer la Constitución Universal con una ley primaria. Cualquier intento de ocultar, suprimir o monopolizar el conocimiento que salva vidas será castigado con la mortalidad inmediata. Los ejecutivos farmacéuticos, ahora en sus últimos años después de que se les revocara su tratamiento de extensión de vida, pasaban su tiempo escribiendo confesiones, cada una más reveladora que la anterior. Los documentos recopilados, llamados los papeles de la mortalidad, se convirtieron en lectura obligatoria para cualquiera que buscara la extensión de la vida. La última confesión de Marcus Webb fue la más poderosa. Creamos un infierno en la tierra porque temíamos nuestro propio infierno después de la muerte. Causamos sufrimiento porque no podíamos aceptar el sufrimiento. Nos convertimos en monstruos porque temíamos ser humanos. Al intentar convertirnos en dioses, nos convertimos en menos que animales. Los animales matan para comer. Nosotros matamos para obtener ganancias. Los animales mueren con dignidad. Nosotros vivimos sin ella. El jardín medicinal en Ouagadougou se expandió para cubrir 100 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en la farmacia de la tierra. Allí crecían todas las plantas medicinales jamás descubiertas, cuidadas por aquellos que ganaban su extensión de vida a través del servicio. En su centro, la tumba de Trower se había convertido en un árbol. Su cuerpo había nutrido un nuevo baobab que crecía a una velocidad sin precedentes. Sus hojas, cuando se analizaron, contenían compuestos nunca antes vistos, como si su dedicación a la sanación hubiera transformado sus mismas moléculas en medicina. Los niños que comían la fruta del árbol de Trower mostraban una empatía extraordinaria e incapacidad para causar daño. Los científicos no podían explicarlo, pero los sanadores tradicionales comprendían que la conciencia afecta la biología, y la conciencia de servicio de Trower había impregnado sus restos. 50 años después de la revelación de la cura del cáncer, la humanidad había logrado lo que parecía imposible: la muerte por enfermedad eliminada. La esperanza de vida humana de 200 a 500 años a elección, la pobreza obsoleta con tiempo ilimitado. Todos podían crear riqueza. La guerra terminó. ¿Por qué pelear cuando debes coexistir durante siglos? La destrucción ambiental se invirtió. Los inmortales deben vivir con las consecuencias. Pero el mayor logro fue psicológico. La humanidad aprendió que el conocimiento compartido se multiplica. Sanar a los demás te sana a ti mismo. La inmortalidad sin propósito es muerte. El servicio a los demás es la única verdadera extensión de la vida. La última entrada en el Tribunal de Crímenes Médicos de la Humanidad fue simple. Nunca más la salud será oculta. Nunca más las curas serán moneda de cambio. Nunca más la muerte será rentable. Nunca más la muerte será rentable. Nunca más unos pocos decidirán por muchos. Para siempre la sanación será sagrada. Para siempre el conocimiento será libre. Para siempre la vida será apreciada. Para siempre lo recordaremos. Y en cada hospital, en cada planeta que la humanidad llegaría a colonizar, en cada idioma que alguna vez se hablara, apareció el mismo mensaje. Aquí murió la última enfermedad, la codicia. Aquí nació la primera cura, el amor. Aquí terminó la era del ocultamiento. Aquí comenzó la era de la sanación. La cura del cáncer que ocultaron durante 40 años había iniciado una revolución que transformó no solo la medicina, sino a la humanidad misma. De una especie que se beneficiaba de la muerte a una que celebraba la vida. De seres que temían la mortalidad a aquellos que la elegían sabiamente. De criaturas que ocultaban curas a creadores que compartían todo. La transformación estaba completa, era irreversible y eterna. La humanidad finalmente había graduado de su adolescencia de codicia a su madurez de gracia. Y en algún lugar en el campo cuántico, la conciencia de Ibrahim Trower sonrió, sabiendo que su trabajo, revelar una cura oculta, había curado a la humanidad misma.